Un cordial saludo, apreciados doctor y compañeros. Mucho gusto, mi nombre es Kevin Tovar, hago parte del curso número 6, seminario Comprensión del cuestionamiento de Nietzsche al conocimiento. El día de hoy les voy a hablar del contexto histórico, de quién es Nietzsche, de qué habla acerca de la moral, acerca del superhombre, de lo que menciona en la obra de Zaratustra con respecto al camello, con respecto al león, cuál fue el legado de Nietzsche, qué significado se le deben dar a los valores actualmente en la modernidad, en qué consiste la declaración de por qué Dios está muerto. Y bueno, pues cuál es el significado de nuestros valores actualmente, cuál sería la perspectiva que nosotros deberíamos darle a los valores actualmente para modificarlos de acuerdo a la perspectiva de Nietzsche. Entonces eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que voy a hacer el día de hoy. En primer lugar, podemos decir que Nietzsche fue un filósofo, fue un poeta y también fue un escritor alemán. Entonces él tuvo ideas muy frescas y como que en contra de la moralidad que, actual, que en ese tiempo se desarrollaba, que fue entre 1844 y 1900. Es considerado uno de los pensadores más importantes de la filosofía occidental y también el trabajo ha tenido un impacto a lo largo del tiempo en la literatura, en la psicología y también en otras ramas del conocimiento. Una de sus obras fundamentales son Así habló Zaratustra, en donde nos menciona la voluntad del poder. Entonces ustedes dirán, ¿qué es la voluntad del poder? La voluntad del poder viene a ser la fuerza que mueve a los seres humanos y también a lo que hace parte de los seres humanos, pues a la naturaleza. Esta voluntad es el fundamento como tal de la existencia y las personas debemos, o los seres humanos debemos identificarla y acogerla para poder vivir una vida original. Esa es la voluntad para Nietzsche. Ahora, con respecto a la moralidad, cabe decir lo siguiente. Él fue un crítico muy arduo de la moralidad tradicional. ¿Por qué? Porque él considera a la moralidad tradicional como una moralidad de esclavo, ¿sí? Una moralidad que debilita al ser humano, ¿sí? Limita la libertad humana, la creatividad humana. Pero él propone una solución. En vez de creer en esa moralidad que actualmente tenemos, se debe creer en una moralidad fundamentada en qué? En una transvaloración de los valores, que quiere decir en un cambio de los valores, que los valores surgieran del propio ser humano a través de los procesos reflexivos y de autocrítica, ¿sí? En vez de pegarse o ligarse o limitarse a las normativas sociales o a las normas sociales establecidas. Eso es lo que decía Nietzsche con respecto a la crítica a la moral contemporánea, bueno, que hasta ahora se está manejando. Ahora, el superhombre. Nietzsche nos dice que el superhombre es la forma en cómo el ser humano se desarrolla o evoluciona, por así decirlo. ¿Qué es el superhombre? El superhombre viene a ser una persona que supera todo aquello que lo limita. Pero eso que lo limita viene a ser la moralidad tradicional, ¿sí? Es decir, al superar las cadenas que lo atan, al ser la moralidad, entonces el ser humano puede lograr llegar a su máximo potencial y también a llegar a su originalidad. Bueno, en Así habló Zaratustra, él presenta el concepto de Zaratustra, pero ustedes dirán, ¿quién fue Zaratustra? Zaratustra fue un filósofo que se fue a las montañas. Él se fue a las montañas a, a identificar, a hacer un proceso de introspección con respecto a sus ideas y a sus perspectivas acerca de los seres humanos, es decir, de la humanidad. Entonces, mediante Zaratustra, lo que hace Nietzsche es visibilizar sus ideas filosóficas, sus pensamientos filosóficos. Bueno,
Eso es con respecto a la obra de Zaratustra. Ahora, ¿qué es el camello? ¿O qué representa el camello en la obra de Nietzsche, Así habló Zaratustra? El camello viene a simbolizar el proceso primigenio o el proceso inicial de la vida de un ser humano, ¿sí? En ese proceso, la persona se echa a cuesta normas, valores, pensamientos, ideologías, creencias de las personas o en general de la sociedad, ¿sí? Lo que hace es asumir dichas ideas o dichos pensamientos, dichas normas sociales y también morales. Entonces el camello lo que hace es aceptar o hacer de cuenta que eso es verdad, lo que le están diciendo o lo que está pasando es verdad y simplemente sigue. Puede ser en este caso la religión y también la cultura vienen a ser dos componentes básicos de eso que acepta esa persona, como lo entiende Nietzsche en Así habló Zaratustra con respecto al camello. A fin de cuentas, el ser humano viene a someterse y a subyugarse a las normas que ya se establecieron en la sociedad. Eso es lo que se entiende en la obra de Así habló Zaratustra con respecto al camello. Ahora, el león. ¿Qué significará el león en nuestra obra de Zaratustra? El león es la liberación y la no aceptación de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, como vimos anteriormente, pues el camello aceptaba todo, lo que hace el león es liberarse de todo ese peso que tenía. ¿Qué quiere decir con eso? Acabar con los parámetros impuestos por la sociedad, por la cultura, por la religión, para evolucionar, ¿sí? Que todos esos limitantes sociales, morales, culturales, religiosos, se debían hacer un lado y posteriormente el ser humano pudiera avanzar, evolucionar, ¿sí? Es una forma de cuestionar la autoridad a la cual se está sometido actualmente. Básicamente es el concepto de león para Nietzsche. Ahora, Nietzsche decía que la liberación y la construcción de una originalidad o de una voluntad propia venían luego de esas dos etapas. Entonces, después de yo de hacerme a un lado de las normas y de los parámetros religiosos o culturales, sociales impuestos, y destruir viejas costumbres, creencias, ideas, ideologías, lo que hago yo es hacer el proceso que se hace de león, ¿sí? Evolucionar como tal, originar un propio sentido de mi vida y de mis propios valores, ¿sí? Entonces, esta etapa era considerada como el niño, ¿sí? Esta etapa viene a ser caracterizada por dos elementos fundamentales: la inocencia, la originalidad y también la creatividad con la que la persona puede abrazar la voluntad que ella misma posee, es decir, de forma individual, y crear o construir sus propios valores. Eso es básicamente la explicación del camello y del león en Nietzsche. Ahora, con respecto a que Dios ha muerto, significa que la creencia que se tiene hacia Dios se ha debilitado, se ha debilitado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la moral, pues como está fundamentada en la religión actualmente, se está debilitando la creencia en Dios y se está debilitando como tal los valores que se han creado a partir de esa tradición religiosa judeocristiana, ¿sí? Entonces, ¿qué decía Nietzsche? Que las creencias fundamentadas en esa moralidad se están destruyendo, se están debilitando actualmente. Y esa es la forma en la que interpreta Nietzsche
con respecto a la frase que él dice, Dios ha muerto. Ese es el significado de Dios ha muerto, de que la creencia en Dios y los fundamentos morales que se tenían para hacer juicios como tal o para concebir la realidad como la entendemos, se están debilitando. ¿Sí? El ser humano está empezando a abordar nuevas formas de la moral. Eso es básicamente lo que quiere decir Nietzsche con Dios ha muerto. Ahora, hay algo fundamental en el siguiente término que voy a explicarles. Es el eterno retorno. ¿El eterno retorno qué es? Viene a ser de que en el universo, con nuestras acciones y con lo que nos sucede a nuestro alrededor, eso va a suceder de forma constante, no se va a acabar, nunca se acaba, entonces es eterno. Si esto, si este ciclo, este proceso cíclico que nos ocurre fuera real, entonces nosotros viviríamos muchas vidas, saboreando, o como lo podríamos decir de forma conceptual, experimentando cosas durante siempre, sí, mucho tiempo, sin que haya algún límite. Entonces, ¿cómo decirlo? El eterno retorno viene a ser una forma de desafiar lo que existe. Por ejemplo, si uno le hace frente como tal a la viabilidad de que nuestra vida se vuelva a existir y vuelva a repetirse sin limitantes, entonces él lo que plantea es que se debe vivir una vida de forma única y hacer de cuenta que eso no tiene fin, ¿sí? Hacerla auténtica, original, diferente, nueva, por así decirlo, porque nosotros tenemos la potestad de decidir en nuestras acciones y en nuestros pensamientos. Pero él también invita a aceptar los sufrimientos y también aceptar las alegrías. Hay otro parámetro que se nombra con respecto al eterno retorno, que es el nihilismo. El nihilismo es la nada, ¿sí? La nada en Nietzsche. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el nihilismo nos dice que la vida no tiene sentido alguno. Entonces, cuando nosotros abrazamos al eterno retorno, lo que hacemos es indagar sobre un concepto que nos aclare cada momento y cada situación. Inclusive el porqué del sufrimiento y el porqué de de nuestras dificultades, por así decirlo. Ahora, esto viene a ser una forma de demostrar la capacidad espiritual o la capacidad de conciencia de una persona. Entonces, cuando una persona puede comprender la idea del eterno retorno o hacerla suya, es una persona superior a las demás, ¿sí? Pero es un proceso que requiere de varias cosas muy importantes. Primero, el de poder amar la existencia, pero una existencia entendida en su totalidad. Y esta existencia debe constituir las experiencias más complejas. También, no todo va a ser color de rosa. Entonces, es por eso. Las personas que no compartan esa idea o ese pensamiento van a quedar sumidos en una forma de pensamiento resentida, van a estar resentidos hacia la vida, van a rechazar todo, van a actuar de forma iracunda por todo, sin tener en cuenta que debe vivir la vida de forma agradable y de forma placentera. Finalmente, tenemos la voluntad de poder, ¿sí? Como les decía anteriormente, pues la voluntad de poder es aquello que mueve a los seres humanos y la propia naturaleza, ¿sí? Es algo que está inmerso en el superhombre,
el proceso de querer ir más allá de las cosas, de superar sus propios límites, de alcanzar una nueva etapa en su propia existencia. Ahora, la voluntad del poder, entendida como originalidad propia, va en contra de la tradición cristiana, de la moral cristiana. Debe ir sujeta a los propios valores que se crean, ¿sí? Es básicamente eso. Entonces, ¿qué pasa con la moralidad cristiana? Que nos hace débiles y nos hace esclavos, limitados a valores que nos hace débiles. La humildad, la mansedumbre, todos esos valores nos hacen débiles. Eso es básicamente lo que se quiere decir con respecto a la moral. Ahora, Nietzsche dice que la iglesia es la enemiga mortal de todo lo que es noble. Sí, la iglesia, según Nietzsche, es la que representa como tal la moral de los esclavos. La iglesia, limita lo que podría ser un milagro. Nosotros somos un milagro, nosotros somos grandes, somos maravillosos, y la iglesia lo limita. Y la iglesia ve a las personas débiles como superiores en vez de ver a las personas fuertes mentalmente, fuertes físicamente, como los malos del paseo. El hombre, como tal, viene a encontrarse limitado por la moral, ya lo habíamos visto. La religión limita al hombre y lo vuelve débil. Pero ¿qué debe hacer el hombre? Crear nuevos valores a través de su propia reflexión y a partir de sus propias experiencias. Hay una cita en Así habló Zaratustra que dice: yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. ¿Qué dice? Desprenderse de la idea de un mundo más allá de la muerte y vivir bajo valores propios, sujetos a la reflexión constante y originales. Eso es lo que nos invita él, a desprendernos de la idea que hay un más allá, que debemos vivir nuestra vida de la mejor manera en la tierra. Eso es lo que nos dice Nietzsche. Nietzsche nos invita a ir un poco más allá de ese conformismo que nos ata, pero no es un conformismo en el que nos sintamos mal, pero debe ser un conformismo y una constante superación hacia aquello que nos hace sentir bien, ¿sí? Liberarnos de esos valores basados en la moral que nos limitan, en la moral cristiana, ¿sí? El hombre debe ser libre de vivir a partir de sus propios instintos, pero tener en cuenta que la razón es fundamental para poder evaluar esos valores. Bueno, eso es básicamente lo que quería exponer a grosso modo con respecto a las obras principales de Nietzsche. Entonces hay una cita que nos afirma que la moral europea viene a negar el instinto de la vida. La moral europea, que se dice también es judeocristiana, limita los instintos de la vida. Es decir, que la naturaleza humana está restringida por ideales que se inventó el hombre, que no están bien abordados por la razón, que debería ser, y el querer superarse, el querer ser un hombre superior. Eso debería ser lo que tendríamos que estar haciendo. Entonces eso es básicamente lo que quería explicarles el día de hoy, a grosso modo. Espero les sirva, compañeros, y bueno, que estemos leyendo constantemente e interpretando las perspectivas e ideas que tenía Nietzsche con respecto a estos temas. Muchas gracias.